Bienvenidos a mi video. Soy la maestra Laura Patricia Salas Núñez y a continuación les voy a presentar un video sobre las estrategias didácticas para promover un aprendizaje desarrollador y el tema la comunicación en la dimensión afectiva del proceso docente y su relación con didáctica con los métodos, los medios y las formas. Es la asignatura de Seminario de Análisis de Criterios y Teorías de las Estrategias Didácticas. Todas las ideas extraídas de las lecturas ya mencionadas, pues las vamos a relacionar. ¿Cómo se relacionan a nosotros con nuestro ámbito laboral? Pues actualmente yo en las mañanas doy clases en una escuela de nivel superior, es una normal, en la normal de Monclova, en la que instruye a los futuros docentes. Entonces, pues estas lecturas hablaban mucho sobre las universidades, entonces pues yo lo estuve a leer relacionando mucho. Por las tardes yo soy directora de una escuela primaria donde guío, administro la institución a los docentes para que todo funcione. Entonces, pues al leer todo esto, sí lo pude ir relacionando. El tema lo pude vincular con la realidad para develar las regularidades que se deben de caracterizar en un aprendizaje desarrollador en los jóvenes que asisten a la universidad como centro formativo de futuros profesionales. Pues aquí yo ya agrego un autor que fue Vygotsky, que es uno de los principales que nos rigen, ¿verdad? A nosotros como pedagogos. Él nos menciona que no es cualquier enseñanza la que produce el desarrollo, es la que toma en cuenta las potencialidades del alumno, cada momento se instrumenta sobre lo que ha adquirido, esencialmente sobre lo que debe adquirir. Pues como lo menciona él, no es cualquier enseñanza, debemos de tener siempre el potencial del alumno, nosotros tomarlo en cuenta y además pues debemos de ver esencialmente lo que el alumno debe de adquirir. Al mencionar los que nos dijo Vygotsky, queda claro su posición con respecto a la relación enseñanza-aprendizaje en la que se continúa profundizando porque él nos menciona que el desarrollo del niño, la imitación y la instrucción desempeñan un papel fundamental, descubre las cualidades específicamente humanas de la mente y los conducen al alumnado a nuevos niveles de desarrollo. Entonces el niño pues en su proceso de aprendizaje él va desarrollando, va imitando lo que pues él va descubriendo. Para nosotros saber más sobre el tema, primero tendríamos que saber qué es el aprendizaje. Bueno, yo lo consulté del autor Castellanos dentro de una de las lecturas que venían ahí y nos menciona que es un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y de las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos de la experiencia sociohistórica, el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas. Cambios relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. Bueno, pues este concepto está muy claro, se va apropiando los contenidos, se va apropiando las formas de conocer, como las competencias de hacer, de vivir, pues siempre vemos las competencias del saber ser, saber hacer, saber convivir, entonces, pues es muy claro este concepto. Además que pues ahora actualmente siempre queremos que el aprendizaje que ellos tengan lo vinculen con la realidad, con su práctica diaria. El profesor tiene la responsabilidad de enseñar a aprender, pero él para enseñar a aprender tiene que saber las motivaciones e intereses de los alumnos. Uno de los temas que viene ahí muy marcado es el aprendizaje desarrollador. Ahorita vimos qué es el aprendizaje, pero ahora vamos a ver qué es el aprendizaje desarrollador. Bueno, es un proceso de apropiación por el alumno de la cultura bajo condiciones de orientación e interacción social. Esto nos lo dice el autor Suárez. Entonces, tiene el aprendizaje desarrollador viene mucho con la interacción social. Se distingue por ser activo y regulado. Además, se refiere también a los cambios de roles de los protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la actividad de enseñanza por llevar a cabo el maestro debe ser caracterizado por, y nos dice diferentes momentos o motivos, la creación de un ambiente afectivo en la que la clase donde se estimule y refuerce la participación permanente de los estudiantes. Siempre sabemos que debe haber un buen ambiente de aprendizaje donde existe la confianza, la colaboración, donde el alumno pueda participar muy amenamente y él se sienta con la confianza de participar. También debe haber una estimulación del comportamiento grupal de los estudiantes, tanto estimulaciones como premios para que ellos puedan participar. Además, en este aprendizaje desarrollador debe estar la orientación y la vinculación de los objetivos formativos e instructivos, y relaciones e integración de las diferentes asignaturas entre las realidades de otros.
pues siempre aquí debe de haber la vinculación entre diferentes asignaturas, matemáticas, ciencias naturales, para que sea más fácil el aprendizaje. Además de la atención a las diferencias individuales sin dejar de considerar las cualidades grupales, pues sabemos que también debemos de saber los estilos de aprendizaje de los alumnos, los gustos, los intereses. Cada uno somos diferentes y se puede hacer ajustes razonables en cuanto necesitemos alguna diferencia que veamos en el alumno o en los alumnos. Por ende, después del análisis realizado, se entiende que el aprendizaje en la educación superior debe ser subjetivo y complejo por las formas de apropiación del conocimiento y los objetivos del mismo. Y no nada más en la educación superior, desde la educación básica, de preescolar, primaria, secundaria, siempre el aprendizaje debe de ser subjetivo y complejo. ¿Qué quiere decir con complejo? Que pues hay diferentes formas de hacerlo y pues también es medio difícil. Es entonces que se asume el aprendizaje desarrollador como un proceso complejo que implica el sistema de sentidos subjetivos asociados con la apropiación del contenido de enseñanza. Tomando en cuenta la información anterior, tomamos como papel el trabajo docente, se debe particularizar la estrategia de formación continua. Siempre debe haber una formación continua centrada en el trabajo cooperado en el grupo dirigida a la transformación individual de los docentes. O sea, el docente siempre se debe de transformar. La práctica educativa, donde tiene lugar la apropiación continua de conocimientos, actitudes, prácticas y valores que permitan la organización de situaciones de aprendizaje, interacciones y condiciones para potenciar un aprendizaje activo, autorregular y significativo, unido al desarrollo integral de los estudiantes universitarios. Como les mencionaba anteriormente, pues aquí se está guiando un poquito en las lecturas en estudiantes universitarios, pero en general, pues el docente siempre debe estar en formación continua, debe de propiciar la transformación de los educandos, debe de propiciarles conocimientos, actitudes, practicar valores, para que ellos tengan aprendizaje significativo. Para que exista una formación continua del docente, que yo encontré una estrategia de formación continua dirigida a los docentes universitarios para potenciar el aprendizaje desarrollador. Y pues aquí nos muestra un mapa donde dice que estrategias de formación debe iniciar, luego debe iniciar con fundamentos teóricos y metodológicos y consta de fases. La primera es el diagnóstico, la segunda es la planeación, posteriormente sigue la instrumentación y luego la evaluación. Estas fases van derivadas acciones, de estas fases van derivadas acciones que son como la aplicación de métodos y experiencias. A partir de ahí se hace un análisis cualitativo de datos. Posteriormente son la determinación de objetivos, la planificación de acciones formativas. Luego son la implementación de las acciones formativas a través de formas contenidas en la supervisión profesional. Posteriormente sigue la aplicación de métodos y técnicas, ahora ya van a ser técnicas, y se hace un análisis cualitativo de los datos. Todo esto es pues un trabajo cooperado con el grupo. ¿Y para qué es? Para que la formación en los docentes, para potenciar el aprendizaje. Entonces te están dando una guía pues para que tú sigas formándote. Como ya lo mencioné, pues la formación continua de los docentes universitarios para potenciar el aprendizaje desarrollador se presenta como una interesante propuesta con influencias marcadas en el desarrollo de las esferas profesionales y personológicas del profesor, que posibilitan evolucionar el contexto social en el que se actúa, cuyos fundamentos teóricos se apoyan en el materialismo dialéctico, en el enfoque histórico-cultural de la psicología, la noción de la participación, mediación y práctica social. Bueno, pues ahora voy a mencionar algunos de los procedimientos didácticos para la dirección de un aprendizaje desarrollador. En el azul y el morado, pues dice más o menos la misma información. Dice que en la dirección del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador, es necesario tener en cuenta que la clase actual debe transformar la participación del estudiante. Anteriormente el estudiante solamente llegaba, se sentaba y escuchaba lo que el profesor decía. Era muy tradicionalista la educación. Acuérdense que ahora nosotros somos un guía. Debemos mencionar que el estudiante esté en la búsqueda de aplicación del conocimiento desde una posición. Antes estaban pasivos, ahora debe ser una posición activa, es decir, una enseñanza que conduzca al desarrollo. Aquí lo menciona también tal cual, o sea, para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador es necesario tener en cuenta que la clase actual
debe transformar la participación del estudiante desde una posición pasiva hasta una posición activa, una enseñanza que conduzca al desarrollo de potencialidades en el estudiante. Son dos ideas muy parecidas, pero pues aquí el principal es que el estudiante ya no esté pasivo, que siempre esté activo. El aprendizaje se debe distinguir por ser activo y regulado, lo cual requiere que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, que sea el protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su actividad cognitiva para la cual debe ser consciente, es decir, comprender por qué aprende, hasta dónde llegar y el qué y cómo aprende. Esto me está llamando mucho la atención. El viernes que acaba de pasar tuvimos consejo técnico y conocimos los nuevos programas que vienen de la nueva escuela mexicana. Hubo una conferencia del doctor Díaz Barriga en el que nos decía, el estudiante debe preguntarse, no se debe preguntar ¿para qué quiero aprender eso? Es ¿por qué? ¿Por qué me va a servir esto? ¿Sí? Entonces, todo debe estar ahora situado a su realidad. Él mencionaba también que pues ya debemos de quitar de que los alumnos estén sentados, que el docente esté frente, que antes estaba un escaloncito en el salón. Ya debemos de cambiar esas cosas y ser más activos a los niños. Pues el último nos dice que la preparación del docente es una didáctica para el cambio, es el reto para el abandono de los métodos tradicionales, lo que les venía platicando. Para que ello el profesor debe ser ante todo un guía educador, no debe enseñar sino dirigir el proceso de aprendizaje de estudiantes y saber conceptualizarlo como un proceso cognitivo y afectivo. También nos mencionaba en esta conferencia que pues ya no deben de estar los alumnos viéndose las nucas unos atrás de otros, que debemos de hacer equipos, vinas, diferentes, que se sienten de diferentes maneras y como les digo, en todo momento nos menciona que situemos el aprendizaje en contextos reales, en su contexto donde vive el niño, por ejemplo, es decir, la pandemia ahora que la vivieron, la guerra, entonces ir cambiando de esa manera tradicionalista pues a una nueva. Dentro de los mismos procedimientos didácticos para la dirección de un aprendizaje desarrollador, nos menciona que los educadores deben utilizar en sus clases procedimientos que atiendan no solo lo externo, o sea, es decir, no solo la organización de la clase, ni la utilización de medios, de recursos, de materiales, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje, que profundicen en lo interno, en aquellos procedimientos que promuevan el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización, la inducción, la demostración que conduzca a un pensamiento cualitativamente superior. Para que estos procedimientos didácticos nos mencionan la dirección del proceso de enseñanza y para que haya un enfoque desarrollador nos mencionan tips o qué es lo que pudiéramos hacer. Deberíamos de aprender a preguntar, buscar las características, aprender a observar y a describir, ejemplificar, buscar contraejemplos, plantear suposiciones, establecer semejanzas y diferencias y buscar argumentos. Aquí nos mencionaba un ejemplo de cómo lo pudiéramos hacer en una clase de matemáticas, pues el niño tiene que aprender a preguntar y como yo les he estado mencionando, pues debe de situar su aprendizaje a situaciones reales. Simplemente cuando va a una tienda y él paga con un billete, cuánto de cambio le van a dar, él debe saber cuánto debería de ser. Ahora con las redes sociales debe aprender a leer y escribir. Ahora todo es WhatsApp, Facebook, todo es aprender a leer y escribir. Entonces, aprender a preguntar, buscar las características de lo que él debe aprender, él mucho a observar, no solo a ver, tiene que aprender a observar lo que está viendo, describir, a poner ejemplos y ahora buscar el contra de ejemplos, plantear suposiciones, bueno, lo estoy mencionando otra vez, pero pues es todo lo que el alumno debe hacer para que tenga un aprendizaje desarrollado. Voy a mencionar el segundo tema, el cual es la comunicación en el proceso pedagógico, algunas reflexiones valorativas de por qué es tan importante la comunicación en este proceso. Bueno, la influencia de la actividad y la comunicación en el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué la comunicación tiene que ver con el desarrollo de la personalidad? Primero, pues son dos procesos básicos que influyen de manera significativa en el desarrollo del hombre. Uno es la actividad y otro es la comunicación, de la cual es porque estamos viendo que es tan importante.
La propiedad fundamental de la actividad humana es el hecho de que su sujeto siempre resulta determinado de un conjunto de relaciones sociales entre individuos. Porque ahora en pandemia el alumno estaba tan retraído, porque hay tanto rezago, porque había tanta falta de confianza, de autoestima, porque hacía falta esa reinteracción social, porque los seres humanos normalmente estamos acostumbrados a convivir, a interactuar, entonces el alumno al estar encerrado, al no convivir, pues estaba muy apegado a su familia, a su mamá. En la universidad pues había muchos problemas ahora, resultaron muchos problemas de depresión, de ansiedad, porque pues ellos faltaban, ¿verdad? O sea, de estar conviviendo. Entonces, por eso es tan importante las relaciones sociales. Dice, en los sistemas de actividad y comunicación que se desarrolla, el sujeto se crea las necesidades para estimular o no las particularidades subjetivas de la personalidad. Las escuelas, la creación, perdón, de una atmósfera social participativa pasa por la formación de ambientes institucionales también participativos. No nada más en la casa se puede crear una atmósfera social, se puede crear en las escuelas, en los trabajos, en tu club de danza, de pintura. Siempre hay una creación de atmósfera social, entonces por eso era tan importante y es tan importante el volver a presencial para toda esa comunicación que hacía falta. Otro de los puntos que nos mencionaba la lectura era la valoración de la interacción comunicativa en el proceso pedagógico. La comunicación pedagógica, también conocida o denominada comunicación educativa. Comunicación pedagógica como un tipo especial de comunicación profesional del profesor con sus alumnos, tanto en el aula como fuera de ella, que tiene lugar en el proceso de enseñanza y educación y posee determinadas funciones pedagógicas. Comunicación del maestro con los escolares en el proceso de enseñanza, que crea las mejores condiciones para desarrollar la motivación del alumno y el carácter creado de la actividad docente para formar correctamente la personalidad del alumno. Un proceso del alumno educativo y no meramente instructivo. Solo tiene lugar cuando las relaciones entre profesor y alumnos no son únicamente de transmisión de información, sino de intercambio, de interacción e influencia mutua, cuando se establece una adecuada percepción y comprensión entre los protagonistas y el hecho educativo. No solamente nosotros vamos a ir a dar la clase y decir cuánto es 3 por 5 y se cierra y ya, adiós. Tenemos que saber y tenemos que tener una comunicación para saber qué más tiene más allá del alumno. Si comió, si durmió bien, si tiene problemas en casa. Si ellos no están bien, no van a aprender, porque parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es que ellos estén a gusto, estén concentrados. Si no están a gusto, no están concentrados y nosotros no sabemos lo que pasa con ellos, pues no vamos a poder ayudarlos. Entonces, no nada más como aquí lo mencionaba, es meramente instructivo. Tenemos que crear la confianza, tenemos que platicar con ellos. Lamentablemente a veces hay niños que llegan abusados sexualmente, entonces nosotros tenemos que conocerlos, sabemos cuando están felices, cuando están tristes y como lo menciono, siempre crear esa relación de confianza. No nada más, aparte hay el proceso de enseñanza entre docente y alumno, también tenemos que involucrar a todos los agentes que existen, que son los padres de familia, las autoridades locales, los directivos, y tener siempre esa comunicación. Yo siempre les menciono a los padres de familia, pues somos un equipo. Y si ese equipo no se llega a consolidar y pues todos queremos llegar a una meta, que es sacar al alumno adelante, pero siempre tiene que haber una comunicación asertiva para que sepamos cuál es la meta y todos trabajar por un bien común. Pues también aquí nos menciona que la escuela nueva tiene que intentar la formación activa de personalidad de los educandos mediante un rico proceso de comunicación participativa. Como lo mencionamos, pues siempre tiene que participar todos. Además, debe de lograrse que la comunicación cumpla adecuadamente tres funciones fundamentales. Debe de ser informativa, afectiva y reguladora. También nos menciona el estilo de comunicación pedagógica autoritaria y centrada en la información. Para la comunicación con sus alumnos y grupos escolares, el profesor debe tener en cuenta diferentes aspectos como la tarea pedagógica que se propone, el nivel de comunicación en el grupo y los principios de la dirección de la comunicación. Debemos de saber qué nivel de comunicación hay en el grupo, las particularidades individuales de cada alumno, como lo mencioné anteriormente, sus gustos, sus intereses, sus motivaciones. Además, debemos de conocer el estilo de comunicación que predomina en el proceso docente educativo y es el estilo denominante autoritario. Hay diferentes matices. Funcional, centrado en la información, cognitiva, que se
desea brindar al estudiante o como también se plantea, centrado en la tarea docente. Además, no se facilita la interacción grupal y su comunicación. No existe un dominio de los fenómenos psicológicos grupales que permita la coordinación más efectiva de las interacciones grupales, incluyendo las del profesor con el grupo, lo cual afecta y empobrece las relaciones de comunicación entre sus miembros. Pues debemos que todos hablemos para que no afecte esta comunicación entre todos los miembros. A continuación, agregué algunas sugerencias generales para el mejoramiento de la comunicación pedagógica, pues se debe plantear que debe ser un carácter participativo de la educación en todos sus niveles de organización. Todos deben de participar. Debe haber una comunicación democrática entre el profesor y los alumnos y grupo general. Utilización de métodos activos y participativos de enseñanza. Utilización de grupo como espacio y medio para el aprendizaje. Y además debe de ser un aprendizaje activo y reflexivo como proceso de construcción del conocimiento. Además, agregué algunas habilidades comunicativas que debe poner en práctica el profesor durante su proceso docente educativo. Esto lo saqué o lo mencionó el autor Corby. Debe de destacar que el profesor debe estar siempre en una escucha activa, debe de tener empatía con el alumnado, la validación emocional, un lenguaje no verbal también. Bueno, actualmente es muy penado pues tocar al alumno y todo, pero sí al menos una palmadita, ¿cómo estás? Debe de tener resolución de conflictos, negociación, debe haber también lectura, escritura, respeto, capacidad de persuasión y credibilidad, todo esto hacia con los alumnos. La sistematización realizada a las diferentes definiciones de comunicación centrada en las relaciones que se establecen desde el proceso docente educativo en la formación de estudiantes universitarios permitió a los autores encontrar las siguientes regularidades. 1. Es un proceso constante que se integra a la instrucción y la educación del estudiante. Es un proceso de carácter social que involucra afectos y relaciones de cooperación entre profesores y estudiantes en un contexto determinado, y el profesor debe poseer una serie de habilidades comunicativas que le permiten guiar exitosamente los procesos comunicativos. Para finalizar, quiero mencionar que es evidente la importancia de la comunicación en las relaciones que se establecen entre profesores y estudiantes durante el desarrollo del proceso docente educativo. La necesidad de mostrar empatía, respeto, comprensión a los estudiantes por parte del profesor es crucial para el logro de un clima afectivo, lo que vengo mencionando anteriormente. Nosotros debemos de ser empáticos, debemos de conocer sus situaciones para que exista un clima de respeto y de confianza, ¿verdad? Comprensión por los estudiantes por parte del profesor es crucial para el logro de un clima afectivo, donde ambas partes del proceso comunicativo alternen sus roles como emisor y receptor de mensajes en aras de conducir los actos de comunicación hacia el fin común. Las relaciones de cooperación que se establecen entre profesores y estudiantes juegan un papel fundamental para el desenlace exitoso de cada momento, sea dentro o fuera del marco docente. Ambos temas sabemos que es muy importante el aprendizaje desarrollador, como le mencionamos, situar al alumno siempre en su contexto, tener un aprendizaje significativo y pues en la comunicación siempre para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber una comunicación asertiva. Pues eso sería por mi parte todo. Muchas gracias y aquí presento la bibliografía de las lecturas que estuve mencionando donde sacamos la información, que fueron estrategias para promover el aprendizaje desarrollador en el contexto escolar. También fue la revista electrónica EduSol, González Hernández, que fue el que escribió la aproximación del aprendizaje desarrollador en la educación superior. Además, fue la de la comunicación entre profesores y estudiantes universitarios. También agregué o saqué información de los docentes universitarios para potenciar el aprendizaje desarrollador, además de la comunicación del proceso pedagógico hacia un aprendizaje desarrollador y por último de Vygotsky, como lo mencioné al inicio, las teorías del desarrollo cultural. Esto ha sido todo y muchas gracias.